Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Iniciamos con el desarrollo de la misma y vamos a ver, ustedes pueden observar en pantalla, estamos con el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 1, ciclo celular y reproducción. Es el tema central. El subtema número 1 vamos a ver en este caso, en la presente clase, la reproducción humana, la nutrición prenatal y la lactancia son los temas que nosotros vamos a desarrollar en función de la presente clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad, de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben, solo lo que se encuentra remarcado de amarillo, eso es lo que ustedes tienen que hacer como tarea central. ¿Qué es lo que dice que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes preguntas. En este caso dice construye un mapa conceptual sobre el embarazo, desde la etapa de la concepción hasta el parto. Complétalo o complementalo con imágenes o dibujos. Ustedes aquí yo les he puesto un ejemplo que dice mapa conceptual. Ustedes pueden utilizar este o pueden ingresar a internet y buscar modelos de mapas conceptuales y ahí les va a salir una serie de modelos los cuales ustedes pueden, el que más les guste, tomarlo y desarrollarlo en su hojita de trabajo. Recuerden que todas estas actividades son 100% escritas, son hechas a mano, así que por favor a desarrollarlo en su hojita de trabajo. Para ellos en la parte superior, obviamente tienen que desarrollar un rotulado de la hoja, tienen que, aquí tienen el esquema del rotulado, tienen el nombre del establecimiento educativo en la parte central, tienen el nombre, que es el nombre del alumno, el curso al que pertenecen, la fecha de la tarea, tenemos la materia y tenemos el tema de clase, aquí sí como también tenemos la semana a la que pertenece esta tarea. Por ejemplo, aquí dice semana número, aquí tiene que ir el número 1 porque pertenece a la semana número 1. Entonces, esto ustedes lo van a desarrollar en la parte frontal, en la parte principal de su hojita. Una vez que ustedes han completado todos sus datos, a continuación ustedes van a desarrollar su tarea, en este caso el mapa conceptual que ustedes tienen. Y de esta manera, obviamente, son todos el resto de tareas. Esta rotulación, esto se aplica de aquí en adelante en todas las tareas que ustedes vayan a desarrollar. A continuación, recuerden que el documento tiene que ser 100% hecho a mano. Luego que ustedes hayan terminado, deben tomar una foto y subirlo a su aula virtual. En función del contenido de la tarea, deben ustedes utilizar, revisar las recomendaciones, también deben revisar la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema de la reproducción humana, la nutrición prenatal y la lactancia correspondientes a la semana 1 de fecha 2 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 2 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2024. Así que tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar esta actividad. Sigan desarrollando, no se dejen acumular. Recuerden que ya a partir del día lunes de la próxima semana ya se les habilita las otras tareas. Eso quiere decir que ya se les sigue un poquito acumulando tareas. No permitan que se les acumule tareas, cumplan a tiempo con todas las actividades que se les va mencionando, que se les va activando semana tras semana. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, vamos a ver esta gran etapa de los seres humanos, esta gran etapa como es el proceso de reproducción. Vamos a ver el tema central de la unidad es el ciclo celular y reproducción. En este caso, en esta primera etapa, nosotros vamos a ver el embarazo. ¿Qué es el embarazo? El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Ese es el proceso del embarazo. Se caracteriza por cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como por la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento del tamaño de las mamas para preparar el proceso de alimentación conocido como la lactancia.
esta fase dura alrededor de 40 semanas. Un periodo, una fase que justamente dura 40 semanas. El desarrollo prenatal se divide en tres etapas. El primero es el periodo preembrionario. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, el desarrollo prenatal está constituido por tres etapas. O está constituido porque puede ser pregunta de examen. El desarrollo prenatal se divide en tres etapas. La primera, el periodo preembrionario, que parte desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. En la primera semana tiene lugar la fecundación, segmentación e implantación del cigoto. Aquí tenemos en este gráfico, tenemos la primera semana de gestación. Tenemos aquí todo el proceso. Tenemos la implantación, el inicio de la adhesión al endometrio, tenemos los blastocitos, tenemos la mórula, tenemos el embrión, tenemos el cigoto, desde el mismo proceso, desde el inicio de la implantación del cigoto hasta obviamente que se da el proceso ya por tal del desarrollo de este nuevo ser. Las sucesivas divisiones mitóticas, y nosotros debemos de ver más adelante en qué consisten las divisiones metóticas. Las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto forman una mórula que se desplaza desde las trompas de falopio hacia el útero, mientras se sigue dividiendo constantemente. En la fase de blástula o blastocito llega al útero. Cuando la blástula alcanza la mucosa uterina, se produce la implantación. Para dentro de este recorrido, han pasado ya 7 días desde el proceso de fecundación. En la segunda semana se desarrolla la formación del disco bilaminar, conocido o está constituido por el ectodermo y el endodermo. En este estadio se le llama gástrula diblástica. Obviamente, estas etapas se tienen el nombre de estadios. Entonces, en este proceso estamos indicando que este estadio se llama gástrula o diblástica, el momento de que se desarrolla justamente esta formación del disco bilaminar. Y aquí nosotros podemos ver desde la fecundación, si no ustedes pueden alcanzar a ver la fecundación, nosotros ya podemos ver dos células, podemos ver aquí en el cigoto ya se encuentran, perdón, aquí en la fecundación se encuentra una célula, en el cigoto ya se encuentran dos células, en el estadio de dos células ustedes pueden ver ya la división mitótica que se va haciendo, el estadio de 4 células se va multiplicando, el estadio de 8 células, la mórula como tal, la blástula y la gástrula, que ya va a dar origen ya al proceso del nuevo ser. Esos son los periodos preembrionarios del proceso de gestación. En la tercera semana se desarrolla la formación del disco trilaminar, constituido por el ectodermo y también el mesodermo y el endodermo. En este estadio se llama grástula triblástica. En cuanto al periodo embrionario, desde la cuarta semana a la octava semana de gestación, el periodo fetal desde la novena semana hasta el nacimiento. El desarrollo de las estructuras anexas a partir de la implantación del embrión en el útero empieza a desarrollarse las cavidades amnióticas. ¿Qué es la cavidad amniótica? Prácticamente es la cavidad o es la bolsa en la cual se va a desarrollar el feto, en la cual se va a desarrollar el nuevo bebé. Esta cavidad amniótica está constituida por la placenta y el cordón umbilical. ¿Qué es la cavidad amniótica? Es una bolsa donde contiene un líquido. Y cuando obviamente empieza el proceso de alumbramiento, se rompe y deja salir esta agua hacia afuera. Esto se le conoce normalmente como la rotura de fuente. Entonces, la cavidad amniótica prácticamente es es un tipo bolsa en el cual contiene también el líquido amniótico. La placenta y el cordón umbilical, que ya vamos a ir viendo cada uno de ellos en qué consiste. En cuanto a la cavidad amniótica, es aquella que contiene el embrión. Está constituida por la membrana amniótica y el líquido amniótico, como les había mencionado.
Esta cavidad mantiene hidratado al embrión, lo protege de golpes y de los posibles cambios de temperatura que se registran. En cambio, la placenta tiene otro trabajo. Es un órgano situado en el exterior de la membrana amniótica y su función es comunicar el sistema circulatorio de la madre y también del embrión. También actúa como filtro de microorganismos o de sustancias nocivas. Y por último tenemos el cordón umbilical. El cordón umbilical es un tubo largo y flexible que une al embrión del nuevo ser con la placenta. Contiene dos arterias y una vena. El embrión recibe a través de estas arterias los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre de la madre. Las sustancias tóxicas como el dióxido de carbono pasan a través de la vena hacia la placenta. Para hacerle gráfico, todo lo que acabamos de, o lo que les acabé de mencionar, ustedes tienen el siguiente gráfico, que es la estructura anexa. Entonces aquí ustedes vamos a poder observar, tenemos aquí en esta primera etapa, tenemos la placenta, donde se ubica la placenta, luego tenemos el cordón umbilical, luego tenemos la membrana amniótica, que es todo este recubrimiento que tenemos aquí, la cavidad donde se encuentra el feto. Y luego tenemos el líquido amniótico, que es prácticamente el líquido donde se encuentra el bebé. Esa es la característica en cuanto de estas estructuras que nosotros hemos o se les ha mencionado en este proceso. Hasta la octava semana de embarazo hablamos de embrión. El embrión pasa a denominarse feto hasta el final del embarazo. A continuación vamos a ver cómo se desarrolla el embrión y el feto a lo largo de todo este proceso del embarazo. Y lo vamos a hacer, lo vamos a ir mencionando, vamos a ir desarrollándoles parte por parte cada una de estas etapas. El primer trimestre se empieza a diferenciar la mayor parte de los órganos. Por ejemplo, se forma el sistema nervioso, se forma el corazón, los dedos de las manos y también de los pies. Al final de este trimestre, el embrión pesa unos 20 gramos y mide unos 10 centímetros. Tiene aspecto humano y empieza ya a desarrollar movimiento. En el segundo trimestre, el feto ya tiene todos los órganos desarrollados, excepto los pulmones. Se mueve mucho y se chupa el dedo. La madre puede percibir los movimientos. Al final del trimestre pesa aproximadamente 900 gramos y mide aproximadamente unos 32 centímetros. En el tercer trimestre, los pulmones se preparan para respirar. Debido al crecimiento del feto, este ocupa todo el espacio disponible en el útero y se mueve muy poco. Hacia el final del embarazo se sitúa cabeza abajo y se encaja en la pelvis de la madre. En el momento de nacer, el peso medio es de 3 a 3,5 kilogramos y mide unos 50 centímetros. Esas son las características en cuanto a este proceso. Aquí nosotros podemos ver paso a paso también en un gráfico cómo está constituidos cada uno de ellos. El primer mes, su sistema nervioso comienza a formarse, el corazón empieza a tomar forma y a latir en el primer mes. En el segundo mes comienza la formación del cerebro. En el cuarto mes, el feto puede realizar movimientos leves. Perdón, en el tercer mes empieza el feto a realizar movimientos leves. En el cuarto mes, el aparato circulatorio está terminado. El esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes, termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado. En el séptimo mes y en el octavo mes ya poseen los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno y en el noveno mes el feto completa su desarrollo y empieza el proceso de parto. Y acá es donde nosotros vamos, hasta la siguiente etapa, que es el parto. ¿Qué es el parto y cuáles son las etapas? Vamos a ver, transcurrido las 40 semanas de embarazo tiene lugar el parto. Suele durar entre 4 y 12 horas y existen unos signos que indican su inicio. Primero, el inicio de las contracciones uterinas. Comienzan manifestándose cada cuarto o de hora o 20 minutos y se van haciendo más fuertes e intensas.
La siguiente etapa, la rotura de la membrana amniótica. La presión que ejerce el feto provoca la rotura de la membrana que contiene el líquido amniótico y la salida de este a través de la vagina. A este hecho se le conoce comúnmente como romper aguas. A partir de ese momento tienen lugar tres fases fundamentales, como es la dilatación. Debido a las contracciones uterinas más frecuentes, se va ensanchando el cuello del útero. Cuando alcanza los 10 centímetros de diámetro, termina esta fase. La siguiente es la expulsión. Prosiguen las contracciones uterinas y al mismo tiempo el feto se abre paso hacia el exterior empujando con la cabeza. En el momento del nacimiento, primero aparece la cabeza, luego un hombro y rápidamente se desliza el resto del cuerpo. El cordón umbilical se pinza, posteriormente se corta y el recién nacido queda separado de su madre. En el proceso del alumbramiento, ¿qué es el alumbramiento? Es la expulsión de la placenta, que se produce unos minutos después de la salida del feto. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre hemos escuchado que confundimos el parto con el alumbramiento, y eso es totalmente erróneo. El parto transcurre en todas estas fases, mientras que en el alumbramiento solo es esto, la expulsión de la placenta, nada más. Entonces no debemos confundir el proceso del parto con el alumbramiento. En nuestro entorno es común ver, escuchar que se dan este tipo de errores en cuanto o de confusiones en cuanto a estas etapas. En cuanto a la nutrición prenatal y a la lactancia, vamos a ver cuáles son las etapas fundamentales. La nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y también la madre. Diferencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo. Un aumento insuficiente de peso en la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo de peso al nacer del bebé y defectos congénitos que también pueden presentar. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tiene por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos tanto para la madre como para su hijo. En cuanto a la lactancia o el proceso de la lactancia, dentro de este proceso las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido. Después del parto, están constituidos por unas estructuras glandulares denominadas acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan todos en el pezón. Para poderlos observar de mejor manera, lo podemos ver a continuación. Este es la parte pectoral o los pechos de una mujer y vamos a ver las glándulas mamarias cómo están constituidas. Vamos a ver desde la parte muscular, tenemos el músculo pectoral como tal, luego tenemos pues los tejidos adiposos, luego tenemos los acinos mamarios que tenemos aquí, luego tenemos el pezón, luego tenemos la aureola y los conductos galactóforos. Estos son los conductos galactóforos que obviamente van a conducir la leche o las sustancias, obviamente directamente a la aureola o al pezón, directamente al pezón, para que pueda ser o para que pueda alimentar al recién nacido. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido.
Contiene una gran cantidad de proteínas y también anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades. Posteriormente, la composición de la leche materna varía, ya que contiene más grasa y también glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la complementa con leche maternizada, pero esa no es la mejor solución. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismos y regulación hormonal de la lactancia. Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón de la madre. El reflejo de la succión es un comportamiento innato solamente de los mamíferos. Por ende, los seres humanos están considerados dentro de las características de los mamíferos. Ojo con esa parte. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo. Este segrega la hormona oxitocina que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de leche. La hipófisis produce la hormona prolactina, responsable de la formación de leche en los vacinos mamarios, especialmente, obviamente, directamente solo de las mujeres. Entonces son las características fundamentales en cuanto al desarrollo que deben tener y obviamente las características que deben desarrollarse en función de esta etapa importante del parto. Esta etapa es fundamental y hay que tener mucho cuidado desde el proceso de estabilidad emocional de la madre, pues existe una serie de alteraciones, los cuales obviamente deben ser controlados. Hay cambios fisiológicos, hay cambios emocionales, una serie de cambios que se van dando en el cuerpo mismo, anatómicos, en el cuerpo de la madre, justamente para dar a este hermoso proceso que es dar una nueva vida. Entonces, esto es fundamental en el proceso, en las etapas de, obviamente, que se van desarrollando. Y vamos a ver un poquito más, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cuáles son las características fundamentales en cuanto a este tema que nosotros también hemos ido viendo, hemos ido analizando y que es sumamente importante dentro del proceso del desarrollo de los nuevos seres, recordando que este proceso de reproducción humana es un proceso en el cual a nosotros en primera instancia nos asegura un desarrollo en cuanto al mantenimiento de nuestra especie. El proceso de desarrollo es fundamental, el proceso del embarazo, perdón, es fundamental en cuanto al desarrollo mismo que debe tener todo este proceso y la importancia y el cuidado que deben tener durante este proceso. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más sobre estas actividades importantes del desarrollo reproductivo, especialmente de los seres humanos. Y vamos a ver, vamos a iniciar un poco más sobre la fecundación e implantación. A partir de la fecundación, el ovocito sufrirá una serie de cambios que tienen como finalidad la creación y desarrollo de un embrión. Los cambios hormonales que se originan como consecuencia del embarazo impedirán que se presente una nueva menstruación. Eso quiere decir que a partir de la implantación, a partir de la fecundación, se elimina este proceso de la menstruación. Durante el coito, los espermatozoides liberados en el interior de la vagina deberán pasar por el cuello del útero, atravesando y subir por las trompas de falopio hasta encontrarse con un ovocito. A lo largo de todo el trayecto, se pierde un gran número de espermatozoides, llegando al ovocito únicamente algunas decenas, menos del 1% de su totalidad. Cuando un espermatozoide consigue penetrar en el ovocito, se produce de inmediato un bloqueo que impide que puedan entrar otros adicionalmente.
A medida que se van produciendo las primeras divisiones embrionarias, el ovocito se transforma en blastocito y desciende por las trompas hacia la cavidad uterina. Llega al útero aproximadamente al cuarto día de haber sido fecundado y entre el séptimo y el catorceavo día de producirse la implantación. Progresivamente irá creciendo y modificándose hasta tomar el embrión, hasta formarse el embrión. Mientras tanto, en el ovario se ha formado el cuerpo del útero, que es el producto o es el productor de las hormonas que mantienen la etapa inicial de todo este proceso de gestación. En cuanto a los síntomas del embarazo, de todas las manifestaciones propias del embarazo, la que ofrece más valor como síntomas del mismo es la ausencia de la menstruación o regla que se le conoce normalmente. Además de la alteración de la regla, el embarazo a veces puede presentar otras manifestaciones. Por ejemplo, alteraciones del aparato digestivo son las más frecuentes y se caracterizan por inapetencia, eso quiere decir falta de apetito, náuseas, mareos, salivación excesiva y vómitos, alteraciones de las fecundaciones intestinales, el estreñimiento en general, en cambio de diarrea, la diarrea es sumamente rara, el mayor deseo de orinar, alteraciones en las mamas. A los pocos días del retraso menstrual, la mujer puede notar una plenitud inhabitual en sus pechos. Estos han crecido, el sujetador les queda pequeño y se vuelven turgentes y también sensibles. Disminución de la fuerza, van perdiendo vitalidad, el sueño es excesivo, la percepción de malos olores y cambios, sobre todo en el carácter. Esos son los síntomas propios del embarazo. En cuanto a la prueba del embarazo, el resultado negativo de una prueba de embarazo no siempre descarta el embarazo como tal, ya que si es muy reciente, los niveles hormonales pueden no detectarse o no ser detectados aún. En caso de un resultado negativo y persistir el retraso, es conveniente repetir el test de 3 a 4 días. Los test del embarazo en orinas valoran si hay una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, en sus siglas HCG, por sus siglas en inglés, que es producida por la placenta. Esta hormona está presente en la orina cuando empieza justo este proceso del embarazo. El resultado positivo indica que se ha detectado la presencia de la hormona, confirmando de este modo el embarazo. Sin embargo, el resultado negativo no siempre descarta el embarazo, ya que si es muy reciente, los niveles hormonales pueden no ser detectados aún. El test del embarazo puede realizarse unos días después de haberse producido el retraso o la falta de menstruación. Para realizarlo solo necesita un test de embarazo comprado en una farmacia y una muestra de su propia orina, preferentemente de la primera orina de la mañana. En las instrucciones de cada test, obviamente vienen explicados los detalles, cómo pueden aplicarse este proceso. Y aquí analizamos una vez más las etapas en cuanto al proceso ya del embarazo. El primer trimestre, que va desde la cuarta hasta la octava semana. Antes de la cuarta semana, no tiene todavía aspecto humano. A las 4 semanas el embrión tiene el tamaño de un grano de arroz y forma como de reptil. A la sexta semana se le pueden ver los ojos cerrados, la columna vertebral y un corazón que late. En la séptima semana el embrión ha crecido unas 10.000 veces más que el óvulo fecundado. La madre presenta su primera falta de menstruación y puede notar algunos signos como cansancio, mareo, vómitos, náuseas matutinas. De la semana 8 a la 12, ya todos los órganos fetales están prácticamente formados y empieza a funcionar. Ojos, nariz y boca están en su lugar definitivo. A las 9 semanas, los brazos y las piernas ya tienen sus tres partes: manos, antebrazos y brazo, y pie, pierna y muslo. Aparecen los dedos, pero no muy bien definidos todavía.
es el momento adecuado para el primer examen ecográfico que ustedes deben desarrollarse para obviamente descartar cualquier tipo de anormalidad en todo este proceso. Durante los 3 primeros meses del bebé se denomina embrión, palabra derivada del griego embrío, que significa semilla, y experimenta un crecimiento muy rápido y cambios muy importantes en su forma externa. El embrión se encuentra dentro del saco embrionario envuelto en una membrana precursora de la placenta y flotando en un líquido denominado amniótico. En la 7ª semana, el embrión ha crecido unas 10.000 veces más que el óvulo fecundado. La madre presenta su primera falta de menstruación y puede notar algunos signos, tales como cansancios, mareos, vómitos, náuseas matutinas. Al principio del 3er mes se diferencian los órganos sexuales. Antes de este momento, si bien el sexo fetal está fijado desde el mismo momento de la concepción, no es posible a simple vista saberlo o verlo si el embrión es niño o niña, ya que los órganos sexuales son aparentemente idénticos en ambos casos. El cerebro del feto se recubre de huesos protectores formándose el cráneo. No obstante, estos huesos no se sueldan entre sí, ya que el cerebro no ha adquirido aún su tamaño definitivo y el cráneo debe ser flexible para poder pasar a través del canal de parto. Se observa primero los párpados y después las cejas. Los ojos se manifiestan cerrados gracias a que los párpados están fusionados entre sí. Solo se abrirán al llegar al 8.º mes de gestación, cuando los glóbulos oculares estén perfectamente formados y en disposición de cumplir su función, que es la de ver. La piel del feto es muy rojiza debido a que al ser muy fina y no existir panículos adiposos, se transparentan los vasos sanguíneos. Un vello que recibe el nombre de lanugo empieza a extenderse sobre todo el cuerpo, cubriendo casi por entero en el curso del 5.º mes. Esas son las etapas fundamentales. Por estas mismas fechas aparece un unto o sebáceo llamado Vernix caseoso, segregado por las glándulas sebáceas de la piel y que se mezclan con las células epidérmicas descamadas. Este sebo protege la piel del feto, evitando que se arrugue o deteriore al estar en contacto permanente con el agua. Es el responsable de que el feto al nacer presente un aspecto grasiento. En este momento aparecen también las cuerdas vocales, si bien el feto no las podrá utilizar todavía hasta el momento del nacimiento, cuando consiga abandonar el medio acuoso que lo rodea hasta entonces, ahí lo podrá utilizar. El desarrollo de las diversas partes de los organismos del feto es cada vez más manifiesto. Los dedos de los pies y las manos exhiben unos endurecimientos que darán lugar a las uñas. El hígado y los riñones, aunque rudimentarios, empiezan ya a funcionar, empiezan ya a actuar. El aparato digestivo es cada vez más largo y perfecto dentro del organismo del ser que se está formando. El feto se mueve, pero de forma tan suave y delicada que su madre aún no puede percibirlo. No obstante, estos movimientos pueden seguirse perfectamente por ecografía. Se observa como el feto, si bien permanece en movimiento durante sus horas de descanso, se agita sin parar durante un rato de actividad. Sus extremidades se agitan también suavemente. Estos son parte de las características en cuanto a este proceso bastante interesante, bastante necesario y bastante complicado, muy delicado, que hay que tomar muy en consideración y en cuidado en el proceso de embarazo que tiene la mujer hasta llegar al parto, hasta llegar al nacimiento del nuevo ser. Estos son los temas que nosotros hemos venido tratando, que obviamente se les ha podido proporcionar en función de las actividades que ustedes tienen como tarea para la presente semana.
Tienen toda la información pertinente, tienen toda la información necesaria. Espero que les vaya súper bien en esta primera actividad. Recuerden que ya están habilitadas desde el día lunes, desde el 2 mismo, ya estuvieron habilitadas sus tareas. La próxima tarea que les toca la siguiente semana, recuerden que el día lunes ya estará habilitada, así es que por favor traten de no acumularse de tareas, sigan cumpliendo a tiempo para que obviamente tengan ustedes un espacio bastante cómodo en el desarrollo de todas las actividades que se les irá habilitando periódicamente durante todo este proceso. Señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo la próxima semana en las próximas clases. Gracias, licenciado. Gracias a todos ustedes. Una feliz noche.